¿Cómo están? Muy buenas noches de este jueves 28 de mayo de 2020. Les saludo con el gusto de siempre para los que ya me conocen y para los que no me conocen me presento. Soy Omar Jiménez Castro y pues decidí grabar esta videocharla para tener contacto con todos y cada uno de ustedes. Lo iba a hacer el día de ayer y la verdad es que hubo mucha actividad, ya estaba programado, ya les iba a anunciar que íbamos a grabar el día de ayer, pero de repente me hablaron que había una reunión urgente que atender, ya terminé tarde. Entonces el día de hoy sí hubo la oportunidad de poder pues estar en plena comunicación con ustedes y pues lo hago con el gusto de siempre. Ya es jueves 28 de mayo, ya casi se terminó este quinto mes del año 2020 y estamos entrando al mes de junio, que va a ser ya mitad de año, ya se va a cumplir el primer semestre de este año 2020, que ha sido caracterizado por esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, en la cual el gobernador de Puebla ha anunciado en el transcurso de esta semana que se va a regresar a la nueva normalidad aproximadamente la tercera semana del mes de junio, que estamos hablando aproximadamente del 20 de junio, si es que otra cosa no sucede, porque pues, la realidad es que no estamos respetando la sana distancia, no estamos respetando la campaña nacional de quédate en tu casa, ¿sí? Y pues han sido muchos las medidas que ha tomado el gobierno federal, que encabeza el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, por evitar el colapso en los hospitales, porque no se contagie más personas y salir avante para ir reactivando la economía. Creo que hay que recurrir a la economía solidaria para que regresemos a las actividades, y en ese contexto han hablado varios especialistas, han dado sus puntos de vista, sus opiniones y han manifestado que pues la nueva normalidad va a ser traer unas medidas de sanidad como hoy en día, pues colocarse el cubreboca, no realizar eventos o participar en eventos masivos, tener una distancia de al menos 1 metro con las demás personas, la utilización del gel antibacterial y muchas otras medidas. Una de esas medidas pues ha sido la que impuso el gobierno del estado, que encabeza Luis Miguel Barbosa, a través del Hoy No Circula, que ha sido polémico, que ya se presentaron demandas de amparo, que ya se otorgaron 2, 3 suspensiones provisionales. El juzgado tercero otorgó una de ellas. Caso polémico. Pero bueno, yo quiero entrar en materia. La videocharla se denomina, la del día de hoy, que Agua de Puebla intenta despedir de forma injustificada a 300 empleados o 300 trabajadores de la misma. Desde la semana pasada se ha mencionado el tema. Antes de esto, de entrar de lleno al tema, yo quiero hacer un comentario. Sabemos perfectamente que pues estas videocharlas es más que nada para estar informados de lo que acontece en el momento. No obstante, hay una persona, un exjugador profesional que yo admiro mucho, y es Benjamín Galindo Morantes, ¿sí? Es mejor conocido como el maestro Galindo, un exfutbolista
que fue seleccionado nacional también, y debutó él el 16 de octubre de 1979 con el Tampico Madero, un equipo que estaba en primera división. Anotó 150 goles en su carrera profesional y el 14 de agosto de 2004 debutó como director técnico de las Chivas del Guadalajara. El día de hoy sufrió un derrame cerebral, por lo cual fue intervenido quirúrgicamente de manera urgente en Guadalajara. En Guadalajara fue exitosa su intervención quirúrgica y le comentaron a los familiares que hay que esperar el tiempo letal, que son 72 horas. Donde se encuentra el maestro Benjamín Galindo, y se le denomina el maestro por la maestría con la que se empeñaba en meter esos goles, esa tranquilidad para cobrar los penaltis. Pero bueno, deseo yo de manera personal que se cure, que esté de regreso, porque tiene mucho que aportar todavía. Y no nada más hablo del fútbol, que ha habido mucha polémica, que es un negocio, sino que es un hombre exitoso, y yo creo que tiene mucho que aportar todavía. Entonces, donde quiera que se encuentre, un saludo, y que se recupere muy pronto. Un abrazo a toda su familia. Bueno, antes de continuar, voy a mencionar los mensajes que ya están llegando. A Primo Castillo Durán dice: aquí presente, Lick, ya sabe, un gusto escucharlo. También un gusto saludarte, Noé. Buenas noches, licenciado Omar Jiménez Castro, saludos desde Chignahuapan, dice Braulio Mote. Romero Adolfo, buenas noches, amigo Omar, también buenas noches, un abrazo. Mi amiga Gaby Ramírez, buenas noches, licenciado Omar. Buenas noches a todos y muchas gracias que me hacen el favor de seguir esta transmisión. Bueno, ahora sí le entramos al tema. Sigue dando de qué hablar y seguirá dando de qué hablar la concesionaria de agua que se impuso en tiempos de la dictadura perfecta del difunto Moreno Valle, y es la empresa Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable, que más bien que se conoce mejor como Agua de Puebla y para Todos, que yo he insistido que es una ofensa hasta el nombre, porque no es agua para todos ni es potable, pero ese es otro tema. Por diferentes medios me han contactado algunos trabajadores, todavía trabajadores, y otros que ya son ex trabajadores de la concesionaria y de Suapap. Me han manifestado algunos de ellos que tienen el temor fundado de que van a ser despedidos de forma injustificada. Otros de ellos dicen que ya algunos compañeros ya les dijeron que se iban a ser despedidos, y otros más pues ya fueron despedidos. Tenemos el dato que hasta el momento han sido despedidos entre 3 y 5 personas. Se habla de una mujer que ya fue despedida, que tenía a cargo la zona de Barranca Honda, si no me equivoco, del pozo o de la planta de tratamiento. No tengo el dato exacto y concreto. Una mujer, una persona del sexo femenino, que ya fue despedida. Pero también, no sé si se acuerden que a través de mis redes sociales, aproximadamente hace un mes, denuncié que una empresa de nombre eContact, que se encuentra ubicada en Plaza América, pues estaba obligando a sus trabajadores a producir riqueza para los dueños de esa empresa, y que no estaban respetando las medidas de sanidad por la pandemia. Entonces yo hice el reporte al secretario del Trabajo estatal, al secretario del Trabajo federal, y realizaron inspecciones laborales en las cuales pues se desconoce si hubo sanción o no hubo. Pero lo cierto es que el actuar de los jefes de esta empresa
empezaron a modificar su hostigamiento hacia los trabajadores, y ya ahí Recursos Humanos empezó de barberos con los trabajadores, que si quieres un vasito con agua, que si no quieres ir al sanitario, que si quieres salir a tomar el sol. Bueno, les llamo barberos porque eso no es lo que tienen que hacer los capataces, los patrones. Ellos lo que tienen que hacer es respetar a cabalidad los derechos laborales consagrados en la Ley Federal del Trabajo, que es una ley que se desprende de la Constitución General de la República, y pues en donde vienen derechos y obligaciones de cada uno de los trabajadores y de los patrones. Bueno, pues resulta que esa empresa es el outsourcing, o la empresa intermediaria, para que me entiendan, de la empresa de concesiones integrales. Tienen un call center, ¿sí?, en la cual reciben, bueno, este eContact es un call center o un centro de llamadas en donde van recibiendo todos los reportes de que hacen los usuarios, que hay una fuga de agua, que hay desabasto de agua, que llaman para aclaraciones de que me llegó el estado de cuenta elevado. Todo ese tipo de quejas y de aclaraciones es lo que se encarga de recibir ese call center, y que el número pues es un número público, es un número conocido, que es el denominado 211-7070. Entonces, este call center, yo desde hace tiempo me habían dado la información, pero yo nunca se me ocurrió que tuviera vínculos con la concesionaria de agua aquí en Puebla. Entonces, esta empresa, eContact, cambia de razón social en promedio cada año y medio. ¿Para qué o cuál es el motivo de que cambie de razón social? Bueno, cambia de razón social por el simple y sencillo motivo de que los trabajadores no hagan antigüedad y no tengan derechos de antigüedad. Cuando son despedidos de manera injustificada, pues una de sus prestaciones laborales es el pago de la prima de antigüedad, ¿sí? Entonces cambia de razón social, que además en términos jurídicos, en términos de derechos laborales, es un cambio de razón social fraudulenta. Entonces los trabajadores pues no hacen antigüedad, como anteriormente se conocía, que un trabajador lleva 10, 15, 20 años. Esta misma empresa lo que hace es darlos de baja de la seguridad social, ¿sí? No sé, ahorita puede que Juanito Pérez esté dado de baja y el próximo lunes lo dan de alta. Y así, esto para no generar un pago completo por ese trabajador. Entonces, si lo dan de baja 1 o 2 semanas por mes, pues la empresa se ahorra ese pago al Instituto Mexicano del Seguro Social, y es un actuar fraudulento también. Bueno, resulta que la empresa, la concesionaria de agua, como contrató a esta call center que es eContact, ahí ya empezaron los despidos. Van hasta el momento, el dato que yo tengo, 3 personas despedidas de manera injustificada, 3 trabajadoras, por cierto, son mujeres. Por cierto, también cuando hacen un reporte a este call center, pues que es la empresa que le trabaja Agua de Puebla, pero que esta empresa recibe las llamadas del 211-7070 y llama a uno y dice, oye, es que hay una fuga de agua en la calle Benito Juárez, esquina con Emiliano Zapata de tal colonia, ¿sí? Bueno, les recuerdo un dato: el 40% del agua que se va a abastecer a X zona se pierde en fugas. Y aparte hay una omisión, una opacidad, y pues lo voy a decir con todas sus letras. A la empresa le da hueva, ¿sí?, atender estos reportes porque no es negocio.
El negocio para ellos es cobrar las reconexiones por cortes de servicios de agua o de drenaje o ambos, el cobrar la factibilidad. Ese es negocio porque llegas y pagas al momento y la empleada Marisol Aguilar Sánchez, que es la directora comercial, debe de cumplir con cierta cantidad al mes. Que ahorita los ternuritas llevan un mes que dijeron que lo iban a condonar por la pandemia. No tienen vergüenza. Esto es un derecho. ¿Cómo se va a pagar si no hay empleos? Bueno, dice Luis López, mi estimado licenciado, mucho se dice que la empresa, lo que sí es cierto es, ustedes pueden opinar mucho al respecto, pero los que sufren las consecuencias son los trabajadores. Un ejemplo, dice un ejemplo, las utilidades que les depositaron una mínima cantidad de entre 3.48 y 500 pesos. Eso ya parece burla y lo peor es ya que lo hacen descaradamente y es una falta de respeto a los trabajadores y a su trabajo que día a día a costa de todo. Totalmente de acuerdo, Luis López. Ya ven, ahí está otro testimonio, porque también a la empresa hay que ser muy claros. Dice que yo invento, que es producto de mi imaginación lo que yo digo, y no, pues son la gente que confía en mí, me hace llegar toda esta información como ahorita lo está diciendo este compañero, al cual le agradezco su amabilidad para estar sintonizando esta transmisión. Entonces es una violación sistemática de los derechos laborales. Entonces a eso se encarga este call center, que es el outsourcing. Es la empresa intermediaria que si Concesiones Integrales contratara directamente a esos trabajadores, pues generarían antigüedad y derechos que Concesiones Integrales tiene que pagar y está contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, eContact también le trabaja a la empresa HP, que es Hewlett Packard, a Megacable, una empresa de televisión por cable, a la transportadora Estrella Roja y a la telefónica Telcel, entre otras más empresas. También me decían que la mayoría de las quejas por desabasto de agua y por fugas es de la Junta Auxiliar Guadalupe Hidalgo. Es una problemática tremenda la que hay en otra videocharla, yo con mucho gusto se las voy a comentar. Pero también se habla mucho de que si hay despidos justificados o son injustificados. Bueno, yo les voy a compartir que a partir del artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo nos determina qué es un despido justificado y cuál es el injustificado. Y nos dice las causas de rescisión del contrato sin recurrir en una violación a los derechos laborales son las siguientes. Y en términos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, surgida de la Revolución Mexicana, cuando se tiró al porfiriato, que encabezó ahí una gran lucha Francisco y Madero, ¿sí? Dice el primer punto, presentar certificados falsos o referencias en los que se atribuye al trabajador capacidad, aptitudes o facultades para realizar su trabajo. Pues pongo un ejemplo, que llega y dice, bueno, yo soy, no sé, ingeniero en sistemas. Bueno, y presenta su certificado, pues lo contratan, ya está laborando. Y días después, el Departamento de Recursos Humanos, que por cierto es, salvo sus honrosas excepciones, son los empleados integrantes del Departamento de Recursos Humanos los que hostigan, persiguen, los que hacen el trabajo sucio para despedir de manera injustificada a los trabajadores. Yo creo que es mínima la situación cuando despiden de manera justificada. Son los que hacen el trabajo sucio, el trabajo puerco, salvo sus honrosas excepciones. Entonces, si a ese ingeniero le descubren que su certificado o X documento que presentó es falso, bueno, pues ahí se le rescinde el contrato de manera justificada, ¿sí? Segundo punto, incurrir el trabajador durante sus labores
en falsas de probidad u honradez, en actos que generen violencia, que generen injurias o malos tratos en contra del patrón, sus familiares, directivos o compañeros de trabajo. Eso es normal y es donde sea. Si un trabajador genera violencia, genera necedades, injurias, calumnias, pues es motivo de rescisión de contrato. Lo que la concesionaria sí, un día sí y el otro también, genera injurias en contra del pueblo, diciendo que ya amplió su red hidráulica y que ya no hay una sola colonia sin desabasto de agua y que dan buen servicio, pues ellos sí son los injuriosos y día a día con sus necedades, ¿no? Y ahí no se les castiga, y ese ya son otros temas, no es un tema laboral, eso es de rescisión del título el título de concesión que se le entregó para que la concesionaria opere durante los próximos 30 años, que el difunto Moreno Valle así lo quiso. El tercer punto dice que el trabajador actúe en contra de alguno de sus compañeros de trabajo, alterando la disciplina, lo mismo de manera física, verbal, en contra de uno de sus compañeros, porque en todos lados debe de haber reglamento, debe de haber ética. Entonces, si uno de los compañeros atenta contra el de junto, pues es motivo de rescisión de contrato también, ¿sí? Dice, cometer un acto grave, pues puede ser un acto de violencia, puede ser una injuria, ¿sí? Que si uno de los trabajadores diga que su patrón engaña a su esposa, es un acto grave, hasta le pueden provocar el divorcio y fue mentira, ¿no? Dice, ocasionar perjuicios materiales. Bueno, aquí se refiere y hablamos de personal que maneja, le llaman recursos materiales, que cuando hay un desvío de recursos o cuando debajo del suéter o de la chamarra se llevan algún accesorio de la computadora o algún material que utilice la empresa, ¿sí? Eso hasta se convierte en un delito del tipo penal, que sería robo. Dice, actuar con negligencia. Bueno, hubo un acto negligente hace un año aproximadamente, que en la 24 Sur y la, ¿qué será? La 9 Oriente, yo creo ahí por finanzas, un trabajador de la cuadrilla que realizan los cortes de servicios acudió a un autolavado de autos para suspender el servicio de agua. Pues lo mandó la empleada Marisol Aguilar Sánchez, y un trabajador del autolavado salió y le da un golpe, genera violencia y le rompe la quijada. El hombre con diabetes fue internado en el hospital Los Pilares. Entonces ahí sí fue su actor negligente de Marisol Aguilar Sánchez y no pasó nada, no se le rescindió el contrato, pues porque hay acuerdos arriba, es uno de los directivos más poderosos de la empresa. El otro acto negligente es que Marisol Aguilar Sánchez ordena a quien se le corta el servicio de agua, a quien el de drenaje o los dos, violentando tratados internacionales y derechos que nos otorga la Constitución General de la República, y tampoco se le rescinde el contrato. El punto 7 dice ser imprudente o provocar un descuido inexcusable, dice, de la seguridad del establecimiento, ¿sí? Ser imprudente y provocar una avería en el establecimiento, ¿sí? El punto número 8 dice cometer actos inmorales o de hostigamiento o de acoso sexual. Bueno, yo no lo voy a decir, pero el día de hoy en un medio de comunicación impreso y electrónico de respeto salió el nombre de un tipo que es jefe de este call center, ¿sí? Que acosa a las empleadas. Y esto, lejos de ser una violación a su derecho laboral de las trabajadoras, ¿sí?, se convierte en un delito del tipo penal porque es un acoso laboral, es la famosa violencia de género. Y el tipo, pues ahí sigue.
Bueno, y este tipo, yo lo denuncié hace, no sé, medio año, será, no recuerdo. El cabrón andaba cobrando las reconexiones. Es un corrupto y miserable. Bueno, el otro, cuando el trabajador, da a conocer sí da a conocer secretos de la empresa, lo que son las patentes, lo que son fórmulas, lo que son cuentas, lo que son pedidos, las ganancias, eso está prohibido y eso va integrado en el contrato de trabajo, de prestación de trabajo, ¿sí? Otra causa de rescisión del contrato es que el trabajador tenga 3 faltas injustificadas en el lapso de 30 días. Pero si son justificadas porque hay una incapacidad, hay una enfermedad o algún otro motivo y se justifica en términos de lo que contempla la Ley Federal del Trabajo, no tienen por qué despedirlo, ¿sí? El otro punto es desobedecer al patrón o al capataz, porque aquí los cabrones tienen capataces, ¿sí? Si el patrón le da la instrucción de que debe de trabajar y desarrollar la actividad para la que fue contratada, pues el trabajador debe de atender esa petición. Pero si desobedece es motivo de rescisión también. Violentar las medidas de seguridad que establece la misma empresa. Llegar en estado de ebriedad. Bueno, pues eso es claro, la Ley Federal del Trabajo determina que si llegas ebrio, que si llegas drogado, pues es motivo de rescisión de trabajo. Si estás involucrado en un delito del tipo penal y se inició un proceso penal en tu contra, una carpeta de investigación, una averiguación previa, así es como se llamaba anteriormente, y la sentencia del juez de lo penal determina que tienes que pagar con cárcel, se te tiene que rescindir del trabajo, ¿sí? Por eso es que cuando a usted lo van a contratar le piden antecedentes no penales. Dice, falta de documentos que exijan las leyes mexicanas, como puede ser un documento que acredite tu profesión o lo que manifestaste. Dice, esos son algunos puntos por los cuales el trabajador, el jefe o el directivo puede despedirte de manera justificada. Y dice, el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso por escrito que refiera las causas y este despido justificado se lo debe de entregar por escrito al trabajador. ¿Sabes qué? Juanito Pérez, te voy a despedir y estas son las causas del despido. En la práctica ni una empresa lo hace, ¿sí? Dice, el mismo deberá entregarse al trabajador al momento del despido o comunicarlo al tribunal competente, que aquí en Puebla es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? Dentro de los 5 días posteriores y son 5 días hábiles. Dice, la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola se presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que fue un despido justificado. Entonces, eso nos deja el panorama muy claro. Si a usted lo van a despedir de su trabajo, y ahorita estamos hablando de los despidos injustificados de Agua de Puebla, pero esto aplica para cualquier empresa. Si a usted lo van a despedir, ¿sí? Está en su derecho, el patrón no tiene por qué aguantarlo tampoco, pero debe de justificar el despido. Le voy a decir, a ver, Juanito, llegaste en estado de ebriedad, como ejemplo, ¿sí? Entonces ven, te voy a entregar tu documento donde se justifica el despido, tienes que firmar delante de 2 testigos, el patrón nombra 2 testigos, ¿sí? Los mismos que se identifican, y le dice, estás despedido. Y si el patrón dice que no, el trabajador pero dice que no recibe el documento, que se pone ahí pesado, bueno, el patrón no tiene por qué preocuparse. Tiene que acudir aquí en Puebla a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, o para las empresas que son transnacionales a la Junta Federal del Trabajo, a los 5 días hábiles posteriores al despido.
Un ejemplo, hoy jueves se realizó un despido, bueno, mañana viernes es el primer día hábil, pero como estamos en época de pandemia, los términos están justificados. Y todo parece indicar que la nueva normalidad se va a iniciar el 16 de junio en los juzgados de la ciudad de Puebla o del estado de Puebla, los juzgados civiles del trabajo. Bueno, pero ese es otro, entonces se cuentan 5 días. Y si tampoco se hace, pues se tiene por no acreditado el despido injustificado. Ese es un punto. El otro punto es que me hacen llegar la información que cada mes esta empresa Contact, y estoy seguro que Agua de Puebla hace lo mismo, a sus trabajadores les pide que firmen una renuncia cada mes. Se me fue el nombre de una prevención de renuncia, algo así le llaman, que es un documento en blanco donde nada más trae el nombre del trabajador y lo firmen. Y cuando ya le avisa a la de recursos humanos o el trabajador de recursos humanos que queda despedido por cualquier necedad que no es acreditado como justificable, le hacen firmar otra renuncia, le denominan prerenuncia el documento que están firmando cada mes. Y cuando llega el despido ya oficial, ¿sí?, le hacen firmar otro documento en blanco donde dan por terminada la relación laboral. Bueno, en ese caso, al firmar el documento en blanco, es un acto fraudulento que a base de engaños y de presiones, los empleados de la concesionaria o de Contact, ¿sí?, están violentando la ley federal del trabajo. ¿Qué debe de hacer usted si lo van a despedir? No debe de firmar por ningún motivo, ¿sí? Se han dado casos, y yo no digo de esta pinche empresa, sino hay otras, que lo encierran en un cuarto, que primero le hablan bonito, por lo regular la gerente de recursos humanos es mujer, y le dicen que lo van a ayudar a conseguir otro trabajo y que Dios lo va a bendecir y que muy buena gente y que nos vamos al cafecito. Pero cuando se dan cuenta que el trabajador está en su total derecho, en su libertad de no firmar, pues ya empiezan las agresiones físicas, verbales y mentales. Si no me firman la renuncia, ahorita va a venir la policía y te voy a acusar de robo y te voy a decir al penal. Así lo hacen. Cuando usted no firme por ningún motivo, se tiene que salir de la empresa y decirle, es que pues me estás secuestrando y te voy a denunciar penalmente y hasta la cárcel, te voy a San Miki, te voy a mandar, ¿sí? Y comuníquese de inmediato con su abogado de confianza, ¿sí? Entonces, eso es de manera fraudulenta. Y en ese sentir, ya que usted está fuera y que no firmó absolutamente nada, ¿sí?, lo que hace la empresa o la mayoría de las empresas es que empiezan a hablarle por teléfono. Un ejemplo, mañana es quincena y si no me vienes a firmar no te deposito, y usted no firme nada, absolutamente nada, ¿sí? Yo estoy en la disponibilidad de apoyarle, le doy mi número de celular, que es el 2221 86 67 87, 2221 86 67 87. Márqueme, y lo procedente ahí es una demanda laboral que solo se tiene el lapso de presentar 60 días posteriores al despido injustificado. Y obviamente son 60 días hábiles, en donde va a ir fundada y motivada, y en el capítulo de hechos pues se va a argumentar quién te despidió, de qué manera fue, etcétera, y hasta denuncia penal si violentan su privacidad. Si lo tienen encerrado en un cuarto, pues es un secuestro, ¿no? Entonces no se deje. Si nosotros frenamos a la concesionaria de agua con los despidos, pues usted va a seguir gozando de su trabajo. Pero si usted incurrió en una de esas faltas, no hay mucho que hacer.
¿sí? Entonces nos tendremos que ir a un litigio que va a ser largo, porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pues está rebasada en sus demandas, y más que ahorita con la pandemia no han trabajado y no han avanzado los asuntos. Yo ni quiero imaginar ahora si se reanudan las actividades el 16 de junio, cuántas demandas le van a caer, ¿no? Entonces esa es la serie de recomendaciones, de sugerencias a ustedes, porque tienen derechos y obligaciones. Si no les ayudamos con el tema, y ¿qué se va a lograr en la demanda? Pues acreditar que fue un despido injustificado mediante pruebas, testigos, ¿sí? Y vamos a obligar a que la empresa los reinstale en el puesto de trabajo que venía desempeñando, con las mejoras, que es el incremento de salario, ¿sí? Y de mejores condiciones. Entonces vamos a estar muy alertas. Todo mi apoyo, todo mi respaldo para todos los trabajadores de Agua de Puebla, Concesiones Integrales, de SUAPAP. No vamos a permitir ningún otro despido injustificado. Y un favor sí le voy a pedir: pierda el miedo. Ha habido personas que me contactan que es que yo no quiero represalia. Pues si ya la tuviste, ya te corrieron, ¿no? Entonces vamos a seguir insistiendo en que deben de respetar los derechos laborales. Y si tú eres trabajadora y el pinche jefe, el compañero te está acosando u hostigando sexualmente, se va a meter en una bronca mayor. Denuncia penal, y es grave esa situación. Entonces no se deje, por favor. Yo voy a seguir levantando la voz mientras sea necesario, hasta lograr recuperar el agua y ponerla al servicio de todas y todos los poblanos. Pues esto era lo que yo les quería comentar. Les mando un abrazo muy caluroso, muy afectado, muy afectuoso, no muy afectado, muy afectuoso. No se deje. Vamos a seguir en comunicación. Les recuerdo mi cuenta de YouTube, que es Omar Jiménez. Mi Twitter, que es @Omar_Jiménez77. Le repito, @Omar_Jiménez77. Y mi página de Facebook, que es Omar Jiménez. Mi número de celular, que es el 2221 86 67 87. Repito, 2221 86 67 87. No más despidos injustificados, ni en Puebla, ni en México, ni en ninguna parte de nuestro país. Descanse, que tenga buena noche, y estamos en plena comunicación. Muchas gracias, Luis López, por toda la información. Y si tienen más información y quieren que sea en anónimo, háganmela llegar. Yo no voy a poner en riesgo su integridad física ni psicológica. Les mando un abrazo, que estén muy bien.